Bueno, pues ellos tuvieron la oportunidad de salir y de ir a Europa, que no es fácil. No es fácil, pero yo estoy seguro que la preparación de los técnicos es extraordinaria. Miren, nosotros venimos mañana a dar una charla y a hablar de fútbol y hablar del recorrido de nuestra experiencia, más que nada de opiniones. Tampoco tenemos ninguna receta mágica para darla, pero no venimos con la idea de dar ninguna doctrina, ninguna receta que digamos esto es lo que hay que hacer para ser entrenador, ¿verdad? Y yo creo que la formación de los entrenadores en el mundo en general es muy buena y en casi todos o en todos los clubes se nota la mano del entrenador. Marino Velázquez, de Deporte y Más, de Boston, y se prepara Lisset Torres, de Diario Deportes. Profe, buenas noches. Saludos al profesor Maturana y a Reinaldo Rueda, profesor. Un gusto verlo después de lo que pasó. Profesor, vengo de Estados Unidos y viendo las nuevas tecnologías que se aplican al fútbol. ¿A dónde va el fútbol con la tecnología aplicada en los reglamentos y lo que piensa hacer la FIFA con la aplicación de la tecnología al fútbol? Gracias. Bueno, pues cuando llegue un mayor perfeccionamiento de las nuevas tecnologías para aplicarlas al fútbol, seguramente serán de utilidad. Pero vamos, me imagino que cuando hablas de nuevas tecnologías está hablando para la ayuda de los árbitros, ¿verdad? No del otro, porque del otro está existiendo esa. Sí, pues me imagino que necesitará un mayor perfeccionamiento para que las cosas se resuelvan lo más rápido posible, lo más inmediato, y a lo mejor incluso con eso va a haber algún problema todavía, pero confío que yo no me aparto de que esas nuevas tecnologías puedan ayudar al fútbol. Y me es grato compartir la mesa con ellos y además el aprecio que todos, ha sido siempre así, el aprecio de ellos hacia vosotros, siempre. Profe, aquí el respeto, la admiración. Nosotros somos convencidos de que es así, pero estoy seguro que no todos a lo mejor habéis participado esto en el pasado, ¿eh? Pero el respeto, la admiración y el cariño por ellos ha sido siempre grande, y ellos lo saben. Lisset Torres, de Diario Deportes, pregunta: ¿se prepara José González Figueroa, de Fútbol a la Hora del Té? Don Vicente, muy buenas noches, también a los señores Javier Miñano y Tony Grande. Una pregunta para usted. Hace poco Sergio Ramos habló sobre esa piquiña que hubo con Piqué y que les gustaba tener ese tipo de juegos del Real Madrid, Barcelona. Volviendo a lo que fue su trabajo con la selección española, ¿cómo hizo para lidiar ese vestuario donde había tantas rivalidades? Y para los señores Miñano y Grande, ¿qué se siente trabajar con don Vicente? ¿Qué le han aprendido durante todos estos años? Bueno, pues hay un sentimiento encontrado evidente en España, que es Madrid-Barcelona, siempre lo ha habido, y que no falte, pero siempre dentro de un respeto, y más los propios profesionales son los que tienen que dar cuenta de que deben de guardar esa prudencia, ese cuidado para hablar del contrario, ¿eh? Y no quiere decir eso que no se defienda su club, unos y otros, pero siempre dentro de los mejores modales. Y ellos lo llevan también un poco como un juego, y ese juego pues hay que saberlo llevar, y yo espero que ellos lo sepan llevar, ¿eh? No me gustaría en absoluto, como podéis comprender, que aquellos enfrentamientos, aquellos episodios en el pasado que no fueron nada edificantes, pues que no se volvieran a repetir. Eso es lo que deseamos todos, por el bien además de los clubes, del Madrid, del Barcelona y de los demás clubes, y también por el bien de la selección española. Bueno, y el profe Miñano y el profe Grande también, por favor. Bueno, por mi parte, yo es que entrenadores en las categorías inferiores, ¿no? Para luego terminar la etapa en el equipo profesional, el primer equipo. Entonces, a lo largo de tantos años, yo te hablo de no tantos, y luego los años que estuvimos de entrenadores, tanto en Real Madrid, porque bueno, pues destacar un poco siempre su temple, su comportamiento. El jugador y ellos también saben que al primer momento en que más que yo destacaría, de saber cómo eso que se lleva dentro, que verdaderamente... Buenas tardes a todos. Bueno, en principio
para mí es un orgullo estar aquí. Yo también muchísimo respeto y también mantenido durante 22 años, no solamente a Vicente, yo creo que el tándem, no solamente como profesional, sino también como persona. El que me ha enseñado, sí me gustaría, adolecemos todos, que es un poco el que a través de... Gracias. Muchas gracias a ustedes. José González Andrés Bermúdez de Win Sports. Gracias. Y también esos hechos se convierten en puntos de referencia. En el caso de España, que fue campeón en el año 2010, en su opinión, ¿qué fue el fútbol de España hasta esa época y qué ha sido posteriormente a la consecución del título? Gracias. Bueno, yo creo que el fútbol español lleva muchos años siendo un fútbol respetado y que a nivel de club siempre hemos tenido, incluso hemos mantenido una hegemonía en Europa, que hemos ganado muchos años, pero no solo el Real Madrid y Barcelona, sino el Atlético de Madrid, el Sevilla, el Deportivo en una época, el Villarreal en otra, no sé, ¿qué más? El Valencia, sí, hemos sido muchos equipos que han estado ahí al frente en Europa. Y sin embargo nos faltaba el toque de la selección española. Afortunadamente llegó con una buena generación, muy buena generación de jugadores, que fuimos capaces de ganar tres grandes torneos seguidos. Y yo creo que aparte de la calidad de los hombres que teníamos, también ese pelín de suerte que todas las selecciones, de todos los equipos deben de tener para ganar. Y eso nos ocurrió a nosotros. Yo creo que estábamos en ese ciclo y esa tendencia de ganar, y de eso nos aprovechamos, pero ya digo, primero teniendo muy buenos jugadores. Pregunta Jorge Andrés Bermúdez de Win Sports. ¿Se prepara Guillermo Carbonell de Élite Deportiva? Buenas noches para todos los presentes. La pregunta es para el profesor Del Bosque y también para el profe Maturana y Reinaldo Rueda. Profe, me gustaría consultarle sobre, dentro de toda la experiencia que usted tiene como futbolista y después como entrenador, como hombre de fútbol, ¿qué es lo más complejo de gestionar en un equipo de fútbol? Y para el profe Maturana y Reinaldo, me gustaría que nos regalaran una reflexión sobre algo que le hayan aprendido, algo que les guste de Vicente Del Bosque, entre técnicos estudian, en fin, algo que ustedes hayan adquirido del trabajo de él o de la personalidad de él. Gracias. ¿Empiezo contestando yo? Empiezo yo. Pues mire, el entrenador de fútbol abarca muchas tareas, pero se concentra en dos principalmente. Una es las relaciones personales, de cómo funciona un vestuario, y luego la estrategia o digamos la parte deportiva, esas herramientas que le das para que un equipo sea verdaderamente un equipo. Y en esas dos grandes, aquel que se acerque mejor a esas dos grandes labores, hacerlas de la mejor manera posible, pues estaremos hablando de un hombre interesante. Y el que menos virtudes tenga, tanto personales, para dirigir un grupo de 23, que solo juegan 11, que eso permanentemente es una preocupación, y que luego esas herramientas sean las adecuadas, que tengas un buen plan para seguir adelante, que tengas un buen grupo y que se adapte a lo que tú quieres, pues todo eso conforma un buen entrenador. Y el que mejor y luego también ese piso de antes hablaba de la suerte, que la selección española tuvimos mucha suerte en ganar, y también la suerte pues influye para que un entrenador se acerque a hacerlo lo mejor posible. Bueno, primero muy buenas noches a todos los presentes. Decirle que me siento honrado, distinguido de estar aquí en este momento compartiendo con una persona muy importante en el fútbol, y yo hago parte del fútbol también, y creo que tengo algunas historias. De pronto él no se da cuenta, pero ha sido importante. Yo tengo la certeza que en el fútbol hay que aprender todos los días, y aprende uno a partir de la humildad. El que cree que se la sabe toda nunca va a aprender, porque se lo sabe toda. Entonces la clave en el fútbol para todos es aprender todos los días y aprender de todos. España rompe su sequía después de 100 años, gana el campeonato de Sudáfrica. Cuando Vicente llega a España, le pregunta cuál fue la clave para haber ganado el partido, el mundial.
Y él dice, el momento determinante fue cuando perdimos con Chile. Es una invitación a reflexionar sobre todas las cosas que nos pasan. Porque lo más fácil hubiese sido irse de fiesta o pensar que ya se había acabado todo. No, ahí se juntaron, lloraron y encontraron el camino para ser campeones. Después hay más allá una experiencia que fue cuando yo estuve en el Valladolid. Yo estuve en el Valladolid y supe que en ese tiempo el presidente era Mendoza. Incluso él tuvo mucho que ver porque yo llegase a firmar un contrato con el Real de Madrid, porque dio eso aval en ese momento de Francisco Maturana como técnico. Entonces, yo creo que sí hay algo que nos une y siempre alrededor del fútbol, porque es una persona que invita a aprender de su manera de ser, de su manera de interpretar los problemas, de su manera de gestionar los vestuarios. Yo creo que es un manual y yo creo que es como darle sentido a la importancia que le daban los griegos a la edad. Los griegos no desechaban a los viejos, sino que eran fuente de información. Y yo creo que hoy, o para todos nosotros, Vicente es una fuente de inspiración y de enseñanza. Así que celebro esa llegada suya a nuestro país y ojalá que nos deje muchas enseñanzas. Buenas noches. Bueno, antes que todo, muchas gracias por esta distinción de compartir la mesa con este cuerpo técnico tan exitoso, tan admirado, y que siempre mi reconocimiento. Le decía yo al profesor Vicente del Bosque hoy que cuando soñé con ser entrenador y hice mi primera estancia, mi primera pasantía en 1990 en el Real Madrid, estaba John Benjamín Tocha con la Quinta del Buitre, pero a mí me nutrían más y me satisfacían más los trabajos que hacía el profe en la cancha de al lado con el segundo equipo del Madrid, y después todo lo que ha sido su proceso como entrenador. De verdad que después el tener la distinción y el honor de enfrentarnos en el Mundial de Sudáfrica, cuando compartimos con Honduras, y las enseñanzas que nos ha dado, ¿no? Para liderar un proceso tan exitoso. Indudablemente que todo eso nos ha dado una gran lección por su humildad, por su don de gentes, por esa caballerosidad. El profesor Tony Grande, el profesor Miñano, que ganaron todo y tienen esa sencillez. Y bueno, darle las gracias por venir acá a nuestro país, por compartir algunas experiencias de ellos, y siempre mi respeto y admiración por ellos. Continuamos con Guillermo Carbonell de Élite Deportiva. Se prepara Juan Salvador Bárcenas de Habla Deportes. Gracias, Sandra. Bienvenido, don Vicente. Un honor para nosotros como periodistas tenerlo aquí. Hablaba usted hace un momento de el manejo que le dio a la selección España en ese vestuario donde había jugadores del Real Madrid y del Barcelona, pero también tuvo usted la oportunidad de manejar el equipo galáctico, yo creo, el llamado los Galácticos del Real Madrid. De pronto el Real Madrid siempre ha sido un gran equipo y siempre ha tenido estrellas, pero creo que como ese año no ha vuelto a tener. ¿Cuál fue la clave para manejar ese vestuario en ese momento, donde había tantos egos, claro, todos con un mismo objetivo que era obtener los títulos? Y para el profesor Maturana o el profesor Reinaldo Rueda, cualquiera de los dos que me quiera contestar la pregunta, ¿qué es lo más difícil o cómo debe actuar un técnico en los momentos de crisis? Porque de pronto cuando se está ganando es un poco más fácil, pero cuando el equipo está perdiendo y entra a la crisis, ¿cómo debe actuar ahí un director técnico? Gracias. Si contesto yo el primero con una palabra solo, con normalidad y nada más. Teníamos gente muy buena, teníamos gente muy reconocida, muy valiosa, pero actuamos con la normalidad de lo que tenía que ser un grupo de trabajo, y sin eso es difícil ganar. Y que ellos iban a ser mejores si nosotros ganábamos, eso era seguro también.
Antes decía el señor Maturana una cosa que es muy importante, decía que la edad no es ningún mérito, y es verdad, yo también coincido con él. El ser joven o ser viejo no es ningún mérito, es un estado nada más, no tiene ninguna mayor importancia. Bueno, yo personalmente creo que el fútbol es algo, digamos, personal. Yo creo que no hay una directriz, decir que hay que actuar. Cada equipo tiene su manera de conseguirlo. Cada jugador tiene su manera. Entonces yo creo que ahí lo importante es la inteligencia del entrenador para saber llegarle al jugador, porque hay crisis en las dificultades, pero también hay crisis en la abundancia, que a veces suelen ser más peligrosa. Hay un entrenador que es Phil Jackson, que a mí personalmente me ha orientado muchísimo, y él decía que el mejor producto a sus jugadores los encontró cuando les habló con el corazón. Bueno, pregunta Juan Salvador Bárcenas de Habla Deportes. Se prepara Efraín Gómez de Funate Sports. Don Vicente, muy buenas noches, bienvenido a Barranquilla. Bueno, yo quisiera saber, para usted, ¿cuál fue un reto más grande? ¿Manejar el vestuario del Real Madrid con esas figuras internacionales o lograr que una selección como la española se juntara y ganara una Copa del Mundo? Muchas gracias y buenas noches. Pues no lo sé, sinceramente todo tiene su dificultad, pero me imagino que la ventaja nuestra es que eran muy buenos jugadores y al final para un entrenador, el entrenador vale tanto como valgan sus jugadores. Si son buenos, vale más. Y por eso nosotros tuvimos muy buenos jugadores en el Madrid, tuvimos muy buenos jugadores en la selección española y de eso nos beneficiamos. Ahora, de decirte, ¿es más difícil o menos o más fácil uno u otro? Pues no, yo creo que actuamos como siempre lo hemos hecho, intentando que eso funcionara de la mejor manera posible en el terreno personal y también, naturalmente, en lo deportivo. Efraín Gómez de Funate Sport. Se prepara Carlos de la Torre de La Voz de la Costa. Buenas noches, profesor Vicente del Bosque. También un saludo al profesor Reinaldo Rueda y al profesor Francisco Maturana. Bienvenidos a Barranquilla. Bueno, mi pregunta básicamente es cómo, digamos que la influencia que tuvo el Fútbol Club Barcelona en la época en que usted dirigió a la selección española, ese Barcelona que tuvo el sextete en el 2009 y posteriormente usted tiene esas estrellas y lo lleva a Sudáfrica 2010 y queda campeón del mundo y luego en el camino hacia la Euro del 2012. ¿Qué influencia tuvo ese estelar equipo para que plasmara también en la selección española el éxito que tuvo de las manos de usted? Bueno, eso es una opinión tuya. Yo creo que la selección española tenía señales de todos los equipos de España y te lo voy a concretar un poco. Por ejemplo, el mediocampo jugaba uno del Madrid, uno del Barcelona, uno era Busquets y el otro era Xavi, Xavi Alonso. Y en donde se cocina y como juega un equipo, como juega un mediocampo, juega un equipo, pues desde ese principio ahí tienes la clave y no todos eran del Barcelona. Carlos de la Torre, La Voz de la Costa. Se prepara Wilson Ganem de Toque Sports. Don Vicente, muy buenas noches. ¿Qué tan importante ha sido el aporte del futbolista latinoamericano al balompié español? Pues vamos a ver, yo tengo experiencia de jugadores argentinos principalmente. El primero que vino, me parece, en el año 73, que se abren las fronteras en España, que yo conozca, antes hubo otra época que había extranjeros, fue Pinino Mas. Vosotros ni os acordáis, no sabéis ni quién es. Bueno, hombre, perdonad, creí que hablaba para minorías, pero veo que... Joder, estaba enterado yo por la nariz. Y ese es el primer extranjero que vino a Madrid, con él junto a Günter Netzer, y en el Barcelona fue, por ejemplo, Johan Cruyff y Hugo Cholo Sotil. Y ahí empezaron a ver, y no solo en ese, sino todos los casos que hemos tenido de argentinos o de jugadores latinoamericanos, ¿se dice latinoamericanos o hispanoamericanos?
se han sido siempre muy bien acogidos, han sido gente de muy buen rendimiento, la mayoría. Y ya no pongo, pues nos retrotraemos a Alfredo Di Stéfano, pues ha sido el nuevo más dentro del fútbol mundial. Millonario de Colombia también, ¿es verdad? Sí. Perdón. Sí, señor. ¿Quién? Ah, lo compró, o sea que Pinino, pero Pinino había estado ya jugando el Mundial del 66 en Londres, ¿eh? Ah, también tuve la suerte de conocerlo, personalmente. Extraordinario. Pregunta Wilson Gaden de Toque Sports. ¿Se prepara Juan Camilo García de fútbol en blanco y negro? Buenas noches a todos los que están en la mesa, profe Maturana, profesor Reinaldo. Mister, quisiera hacer una pregunta particular y es que usted tuvo la oportunidad de entrenar en el fútbol turco al Beşiktaş. Quizás de pronto no es un momento recordado ya que hubo muchos resultados positivos, pero después de ahí vino su éxito con la selección española. ¿Qué cambio hubo en ese paso que usted tuvo del fútbol turco? ¿Qué aprendió y qué modificó para ese éxito en la selección? Pues mira, nosotros habíamos estado toda la vida entre las cuatro paredes del Real Madrid. Para nosotros significó una experiencia fantástica ir allí, fantástica. Y recomiendo a todos que podáis ir a Turquía, no solo como país para visitarlo, sino por muchas otras cosas que tiene. Y entre esas cosas es el fútbol. Y nosotros fue un privilegio poder entrenar al Beşiktaş. Y estamos deseando que domingo tras domingo pueda seguir ganando porque nos trataron muy bien y fue una experiencia absolutamente enriquecedora. Pregunta Juan Camilo García de fútbol en blanco y negro. ¿Se prepara Ketty Muñoz de Caracol Radio? Buenas noches para la mesa principal y la pregunta es para el maestro Vicente del Bosque. ¿Bajo qué trabajo, qué base fundamentó el trabajo físico y psicológico para conseguir, pues en los jugadores, para conseguir el Mundial 2010? Bueno, hombre, yo creo que era el momento nuestro de España, era un momento muy bueno. Veníamos de ganar la Eurocopa del 2008, un grupo de jugadores muy bueno. Nosotros no fuimos inmovilistas, le dimos un poco de aire también con alguno nuevo. Tuvimos que dejar en el camino casi al hombre más importante de la Eurocopa 2008, que era Marcos Sena. Y eso fue una de las situaciones más dolorosas que hemos tenido. Por lo tanto, fuimos dándole vida a través de las nuevas incorporaciones, de los Gerard Piqué, de los Sergio Busquets, de los Jaime Martínez, Mata, en fin, todos los que fueron viniendo. Y nosotros refrescamos ese grupo hasta llegar a la suerte de poder ganar. Ketty Muñoz de Caracol Radio. Me parece que fuimos muy concretos. Primero que éramos un poco románticos o muy románticos del fútbol y que era un privilegio para todos nosotros estar presentes en una final de la Copa del Mundo, que eso era el no va más, y que tampoco éramos unos soldados que tuviéramos que defender el país como a través del fútbol, sino que defendíamos nuestra profesión y que debíamos de defenderla. Y en ese sentido, así más o menos, esas cuatro palabras emotivas para señalar lo que era la importancia para unos jugadores que tenían la posibilidad de jugar un mundial, que a lo mejor no se sabe si no lo volvemos a tener. O ellos por lo menos. Oliverio Olivares de Cincelejo. ¿Se prepara Luis Guerra de Cubo? Profe, buenas noches. Gracias, profesor Maturana, profesor Rey, siempre con su muy amable montería. Antes de la pregunta quiero darle las gracias a la señora Sandra González por su apoyo. Profe, profesor Javier, la pregunta es ¿qué método de entrenamiento utilizaron tanto en la selección como en el Real Madrid? ¿Qué método, si fue, profe, el método integrado, estructurado, precisión táctica? Bueno, gracias por la pregunta. Si puedes, mañana por la mañana tengo más tiempo para contestarla, porque prácticamente lo hemos dividido así, es decir, la primera parte va a ir más centrada en lo que es el método de entrenamiento y luego una segunda parte que va a estar, la va a llevar fundamentalmente Vicente, se va a encargar de lo que es la gestión del grupo, como hablaba el profesor Maturana. Y en cuanto al método, pues las dificultades que tienes por ser al final de una liga tan intensa, que recoges a los jugadores que normalmente más juegan,
que tienes el peligro normal de aquellos jugadores que se han lesionado que se vuelvan a lesionar, y con todo eso pues intentas aproximar o intentar que los jugadores lleguen en el mejor rendimiento, en el mejor momento, o optimizar el rendimiento al final de la competición. No es un estilo propio, sino es una adaptación porque vienen de diferentes equipos, y en la medida de lo posible intentamos a nivel individual acercarnos a la rutina de trabajo que ellos llevan durante esos 9 meses, y en la parte colectiva, bueno, pues intentar a través de Vicente, a través de Tony, inculcarles lo que serían las directrices desde el punto de vista táctico. Últimas preguntas, Luis Guerra de Cubo, Ramiro Cañas de Canal RCN y William González del Heraldo. Luis Guerra. Buenas noches a la mesa y buenas noches a todos los presentes. Son 2 preguntas como tal a don Vicente del Bosque. La primera es que, bueno, usted tocó el tema del 2008, la Eurocopa del 2008. Yo soy una de las personas que cree que Aragonés comenzó el camino y usted lo terminó. Mi pregunta es, ¿qué mantuvo de lo que hizo Luis Aragonés y cuál fue su impronta en este equipo de España para Sudáfrica 2010 y lo que vino después? Y la segunda pregunta, que más que una pregunta es una petición, quisiera que nos contara de pronto alguna anécdota de lo que vio, por ejemplo, con un jugador como Ronaldo en el Real Madrid. ¿Qué le dejó ese jugador que, digamos, ese típico jugador de acá de latino, que de pronto le gustaba la fiesta, que le gustaba otras cosas y no solamente lo que estaba en el campo? Bueno, pues empiezo por lo último. Ronaldo era primero, le gustaba mucho más el fútbol, es lo primero que le gustaba, ¿eh? Así de claro. Y era muy bueno, buenísimo, y fue un placer trabajar con él. Y lo que pasa que yo creo que también como cada persona necesita un trato, y ese trato es el que intentamos dárselo para que le rindiese de la mejor manera posible. Y él yo creo que estuvo muy a gusto en el Real Madrid. Y en el otro asunto, pues mira, no sé dónde está el génesis, de donde el que empezó una cosa o terminó la otra. Yo creo que lo más importante es que nosotros no intentamos borrar ninguna huella del pasado, que nos quisimos seguir un poco el camino marcado por Luis y nada más. Aquí no hay ni uno ni otro, sino yo creo que el beneficio era para el fútbol español y afortunadamente salió todo bien. Bueno, ya faltan 2 preguntas nada más, pero tengo que decir algo que me han pedido. Lili, me dicen, Lili, por favor, haz la selfie desde allá para que todos salgan con el profe, así que ahorita vamos a tratar de organizarla. Y segundo, Liliana Salazar, pues todos la conocemos en el país, va a estar en el conversatorio. Ganar a Alemania fue una cosa buena, primero porque parece como un aire fresco, el fútbol que es limpio. Todo el mundo antes de empezar el Mundial, si le hubieran preguntado quién va a ganar el Mundial, le hubieran dicho Brasil. Y no solo no lo gana Brasil, sino que le meten en semifinales 7. 7. Y una demostración del juego limpio, y que afortunadamente, y otra cosa, también otra lección, que los alemanes fueron constantes y fueron, porque, no sé, por lo menos en nuestro país, no me meto en otros países, pero siempre queremos una cosa nueva y todo el día nueva y no hacemos un equipo. Y ellos siguieron, a pesar de haber perdido en Sudáfrica, la mayoría de los jugadores que perdieron en Sudáfrica estaban también en Brasil, la mayoría, ¿no? O por lo menos la base, ¿eh? Y le dio el resultado. Y cuando siempre estamos pidiendo, no, que tiene que venir fulano, y ya no nos vale el anterior no vale, siempre estamos buscando los nuevos y al final no hacemos nunca un equipo. Y esos alemanes siempre tienen un equipo, ¿eh? Y lo otro, lo de Ronaldo ya te he contestado. No, sobre eliminatoria sudamericana. Bueno, pues porque se han unido esos equipos que he dicho al principio, que antiguamente pues no estaban en la misma onda que... Sí, por la zona sudamericana. Sí. Estoy diciendo que Brasil, que Argentina, y que ahora se han unido otros países que antes no estaban, y cada día es más complicado. Y este año, por ejemplo, porque Venezuela y, no sé, Bolivia, me parece que están un poco... Pero veremos a ver que Bolivia no son fáciles de ganar. Quiero decir que no se puede subestimar a nadie, ¿no? Muy bien, ¿cuántos? 18 puntos y tiene un partido clave de estos 6 que les quedan para estar ahí en la pelea por clasificarse. Ahora mismo Argentina está como quinto, ¿no? Sí.
Argentina. Argentina aquí, entonces. Yo creo que ya está, Bueno. que son suficientes el número de preguntas. Falta una pregunta, Vicente, una una sola, nada la más. última. Pero no falta nadie por preguntar, ¿no? Una nada más, don Vicente. Una pregunta, última. William González del Heraldo, y con él cerramos la rueda de prensa, obviamente agradeciéndoles a todos los presentes aquí, y Lili se encarga de decir hasta luego, hasta más tarde. Bueno, ¿qué significa para usted, formado en la cantera del Real Madrid como técnico, dirigir al Real Madrid como primero y segundo? ¿Qué es lo que más admira de esta selección de José Pekerman en la actualidad? Y bueno, quiero aprovechar la oportunidad para felicitar a Francisco Maturana y a Reinaldo Rueda, de los técnicos que nos han regalado las únicas Copas Libertadores para este país. Vamos a ver, yo tengo una imagen de la Colombia que jugó un partido en el Bernabéu que perdió 1-0. Y yo creo que fueron muy superiores a nosotros, fueron muy superiores. ¿Quién estaba de seleccionador entonces? Bolillo, exactamente, Bolillo. Y entonces, y nos hicieron un gran partido, pero además que ha sido una generación muy buena de jugadores que ahora vienen un poco de relevo también, ¿no? Se mantienen algunos jugadores, pero la mayoría de aquella época han cambiado casi todos, ¿no? Casi todos han cambiado, ¿verdad? Pero ahora mismo están en disposición de luchar por la clasificación, que es bueno. La otra pregunta, ¿cuál era? ¿Qué significa? Mira, pues te voy a decir muy sencillo. Mira, nosotros hemos estado toda la vida trabajando con las categorías inferiores. Hablo por mí solo. Yo no pensaba ser entrenador profesional. Yo me quería dedicar toda la vida solo a educar y a tratar de incorporar a los jugadores al Real Madrid, incorporarlos y prepararlos. Y educarlos para el fútbol, para la vida, en fin, lo que hicieron conmigo. Y yo solo pensaba en eso, no pensaba en ser entrenador profesional. Pero las vueltas que da la vida nos pusieron ahí enfrente, pero no teníamos pensamiento, yo creo, de eso. Pero con toda normalidad se hacen las cosas. No hay nada que sea tan... más difícil casi es entrenar a los chavales que entrenar a los mayores, muchas veces. Nos pudiéramos quedar aquí toda la noche.